Feliz noche, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a esta nueva experiencia de aprendizaje. El día de hoy conversaremos sobre un tema que me apasiona, el tema de la inteligencia espiritual. Fíjense que muchas personas me habían mencionado, oye Adrián, ¿y no hay una inteligencia espiritual? Y yo les dije que en algún momento hablaríamos de eso, pero necesitaba como el espacio emocional requerido para atender esa petición. Y sí, sí hay varios autores que han trabajado el tema de inteligencia espiritual. Lo de la bienvenida a Erin Riera en Armenia, Colombia, a Nora Félix, a Natalia Mendoza, mi querida Natalia, allá en Valencia, Venezuela. Entonces, hoy vamos a hablar sobre esta inteligencia que, por cierto, les dije que son varios autores, pero el autor que yo sigo muy especialmente es Tony Buzan, el creador de los mapas mentales. Y Tony Buzan escribe en un libro que publico hoy en mis redes, perdón, no en mis redes, específicamente en Facebook, escribe sobre las 10 inteligencias. Él tiene un modelo de 10 inteligencias. Escribe sobre la inteligencia, las 10 inteligencias, y dentro de esas 10 inteligencias está la inteligencia espiritual. Entonces, no es casualidad que en mi credo personal, el, el inicio del credo tiene que ver con mi pasado por la Cámara Junior, y el credo de la Cámara Junior dice que nosotros creemos que la fe en Dios da sentido y objeto a nuestra vida. Entonces, yo soy muy cuidadoso a la hora de hablar sobre estos temas porque algunas personas su inteligencia espiritual no la expresan a través de la religión. Yo soy católico, orgullosamente católico, apostólico y romano, y, y no lo oculto, al contrario, así lo promulgo, pero quiero ser respetuoso con aquellas personas que profesan otras religiones o que no profesan religión alguna. Por eso esta conversación quiero que la sostengamos desde el espíritu del respeto que nos merecemos el uno con el otro. Yo no quiero imponerte mi criterio con respecto a la fe religiosa que yo promulgo, pero sí quiero que entiendas que yo la tengo. Le doy un gran saludo a mi querido Jorge Sajía en la ciudad de Houston, a Luis Angarita, que creo que está en este momento en la ciudad de Valencia, en Venezuela. Por cierto, mañana 5 de julio, mañana jueves 5 de julio a las 8 de la noche, Luis Angarita tiene un evento muy significativo sobre liderazgo y deporte. Te invito a seguirlo por sus redes y buscar para que estés mañana con nosotros en ese evento liderazgo y deporte. Pues va a estar a través de Zoom o a través de Facebook Live. Bueno, la primera cosa que entonces nos promulga lo que yo promulgo es mi fe religiosa católica, y eso no tiene nada que ver con que una persona no tenga inteligencia espiritual porque no sigue una religión, y eso debe quedar claro. Ahora, ¿cómo una persona fortalece su inteligencia espiritual? Lo primero es que establece una misión personal, una misión clara y positiva. Algunas personas tienen una misión terrible en la vida. Tienen una misión que los hace incluso peligrosos para la humanidad. Algunas personas tienen una misión subalterna, precaria, negativa. Otras tienen una misión trascendental, elevada, que los hace ser un
un ser humano maravilloso. Esa misión clara y positiva debe estar expresada. Yo juzgo que mientras nosotros somos capaces de plasmar esa misión de una forma expresa, si es posible escrita, y empezar a predicarla para nosotros mismos, predicarlo para nuestra familia, para nuestra pareja, para nuestros hijos, para nuestros familiares y luego para nuestro entorno. Cuando nosotros predicamos nuestra misión, esa solidaridad natural de las personas que nos aman hace que el proceso de cumplir nuestra misión personal sea mucho más sencilla. Por ejemplo, en mi caso, yo contribuyo a la felicidad de las personas a través del aprendizaje. Eso lo he mencionado en algunas oportunidades. Y cuando yo le digo a la gente, en esta misma semana he tenido la oportunidad de hablar con una extraordinaria autora venezolana, Rita Príncipe, que publicó un libro bellísimo que se llama El valor de esperar, que por cierto pronto voy a estar conversando con ella a través de las redes. Pero Rita Príncipe me preguntaba cuál era mi misión y yo incluso se la escribí en nuestra conversación a través del WhatsApp para que ella la conociera y colaborara conmigo. Cuando la gente como Rita, que es un ser humano hermoso, conoce tu misión, es más fácil que te apoyen a alcanzarla. El sentirte parte del universo es parte de la inteligencia espiritual. Y claro, en el caso mío, el sentirme en conexión con Dios, o en el caso de otras personas, sentirse en conexión con su creador, con quien ellos creen, vamos a decir así, y aquellos que no tienen una fe religiosa, conectarse con el universo. Esa conexión con el universo es extremadamente poderosa y es parte de la inteligencia espiritual. Eso te permite, combinado con un profundo conocimiento de nosotros mismos, de ti mismo, elevar tu conciencia de quién eres, a dónde perteneces y qué estás haciendo en este planeta, en este mundo, en este universo. Y esa conciencia de ti misma, de ti mismo, hace que lo que tú dices lo hagas. Allí es donde a mí me pega muy fuerte, porque muchas veces yo he dicho cosas que no hago o he hecho cosas que no digo, o he ido en contra de lo que digo con lo que hago, o digamos, he dicho cosas que no hago. Y esa incongruencia hace que mi inteligencia espiritual se vea afectada. Y yo siento cuando estoy incongruente el daño que me hago. Dice mi querida Glenda López, por cierto que voy a tener que cambiar los lentes porque no estoy leyendo. Buenas tardes, dice, claro que sí. Glenda, un gran saludo, está comunicándose desde Caracas, Venezuela. Entonces, ese conocimiento de ti mismo te hace tener mucha precaución a la hora de hablar. Porque si tú te conoces a ti mismo, cuando vas a hablar, vas a decir lo que estás dispuesto a hacer. Y claro, no estamos buscando que nosotros seamos echados de perfección, pero sí que haya congruencia en nuestras acciones y nuestras palabras. Y esa congruencia nos da un gran poder y una inteligencia espiritual superior. Saludo a mi querido Gustavo Bustamante, que se conecta también con esta sesión.
cuando decía que cuando había notado las incongruencias me sentía incómodo. Y una de las cosas que una pregunta para las personas que quieren evaluar su inteligencia espiritual es cuán cómodo me siento conmigo mismo. ¿Qué siento yo cuando yo hago lo que digo y digo lo que hago? Esa congruencia me hace sentir cómodo y me siento incómodo cuando soy incongruente entre mis palabras y mis acciones. Y fíjense, normalmente cuando yo siento un profundo amor por mi persona, soy congruente con el universo. Cuando yo siento un profundo amor por el prójimo, soy congruente con el universo y mi inteligencia espiritual se eleva. Y claro, precisamente lo que estamos buscando, gracias Curitiba, te acordaste de nuestro pasado por Curitiba, Gustavo, qué bueno. Ese es un viaje que frecuentemente recuerdo, los viajes a Curitiba, porque la capital ecológica es la capital ecológica de América, un hermoso lugar. Entonces decía que cuando yo siento ese amor por el prójimo, y ese amor por el prójimo además se expresa en el amor a la naturaleza, que no tiene nada que ver con la inteligencia naturalista, tiene que ver con la preservación del hábitat del ser humano. Cuando se preserva el hábitat del ser humano, cuando se ama a la naturaleza, no por la naturaleza misma, sino por el significado que tiene de asiento de la vida humana, ese amor es parte de la inteligencia espiritual. Y además lo vemos mucho en los líderes religiosos indígenas. Tienen un profundo respeto por la naturaleza. Ya lo hemos visto en toda América, por ejemplo, donde hay asientos de tribus indígenas antiquísimas, nos muestran su respeto por la naturaleza. Fíjate que eran a veces hasta muy aguerridos entre ellos mismos y se atacaban ellos mismos, pero cuidaban la naturaleza. Y muchos de los enfrentamientos que hubo entre los conquistadores y las poblaciones indígenas tuvieron que ver con la manera como los indígenas percibían al conquistador como depredador de la naturaleza. Todavía hoy pues ocurre este fenómeno aquí en los Estados Unidos. Es realmente lamentable. Hemos visto este mismo año han habido reacciones muy fuertes de tribus indígenas en contra de ataques a su hábitat, ataques a la naturaleza y claro, con un capitalismo que a veces es precisamente un capitalismo inhumano, sin compasión, y esa compasión no solamente es una ausencia de compasión con los seres humanos, es una ausencia de compasión con la naturaleza. Entonces, cuando atacamos a la naturaleza en aras de enriquecer a un grupo pequeño de personas, por cierto, un minúsculo de personas, ese ataque a la naturaleza va en contra del ser humano y muestra la falta de respeto por él mismo, y es una ausencia de inteligencia espiritual. Cuando yo, por ejemplo, me asombro con las formas de vida del microcosmos, o cuando me asombra el macrocosmos, el cosmos, ese asombro por la fastuosidad del universo me hace crecer en el respeto a esa grandiosidad, y ese respeto tiene que ver con la inteligencia espiritual. ¿Qué tal les va sonando este tema? ¿Les interesa? ¿Les gusta?
Me gustaría sus comentarios a través de Facebook Live, a través de Aprendizaje Acelerado para Facilitadores, del canal de Zoom. Me gustaría sus comentarios. Cuando una persona, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que es percibida como un ser sabio, normalmente tiene que ver con una elevadísima inteligencia espiritual. A mí me ha ocurrido, por ejemplo, me pasa con Humberto Maturana. A veces tengo la oportunidad de escucharlo en algunas transmisiones que se realizan. He tenido la oportunidad de verlo personalmente y cada vez que estoy en presencia de Humberto Maturana me doy cuenta que estoy en presencia de un sabio. Y esa sabiduría me hace respetarlo, me hace asombrarme de sus enormes capacidades y le reconozco que él contribuye al acervo de mi inteligencia espiritual y que él es un ejemplo de eso. Dice Luis Angarita, el sentido de pertenencia con la naturaleza. Formamos parte de ella y ella forma parte de nosotros. Muchas gracias. Sí, dice mi querido Richard Mogollón desde Guayaquil, qué bueno. Y dice, mañana quién sabe dónde estará, ¿cierto? Porque todos los días está en una ciudad distinta, mi querido Richard Mogollón. El buitre que no comía carroña, Richard Mogollón. Entonces, cuando una persona es considerada como un ser sabio, un ser maduro, una persona que está más allá del promedio y produce ese amor, esa admiración. Eso, por ejemplo, me pasó con Georgi Lozanov, el padre del aprendizaje acelerado, el creador de la Sugetopedia. Cada vez que yo tuve un encuentro de cualquier índole con Lozanov, ya fuera personalmente o a través de sus escritos, a veces a través incluso del teléfono, esa comunicación con él producía en mí un enorme impacto, porque yo le reconocía una gran sabiduría. No tenía nada que ver con sus enormes conocimientos de la psiquiatría o de los temas que dominaba, incluso de la misma sugestología, de la sugetopedia. No, tenía que ver con él, con esa humildad que se le veía a ese ser humano precioso. Dice Nora, en ocasiones tener contacto con personas con un alto nivel de inteligencia espiritual es tan sencillo. Así es. A mí me pasa mucho con las personas muy humildes, que son profundamente sabios. Incluso busco aquellas personas que están muy calladas, que están en lugares retirados. Por ejemplo, cuando voy a los parques, consigo personas que están sentadas, meditando, conversando con su creador, y entonces me doy cuenta de que tienen una riqueza espiritual extraordinaria. Dice Jorge Sajía, dice, Richard busca, que busque a Ricardo Gallegos allá en Ecuador. Te está diciendo mi querido Richard Mogollón. Gracias. Es el director de la ESPOL, dice Jorge Sajía, es una excelente persona, gran amigo de Jorge Sajía. Por favor, Richard, anota el dato que te está dando Jorge Sajía, mi querido hermano Jorge Sajía allá en Houston. Normalmente esas personas se preocupan por los demás. Hoy, por ejemplo, fuimos a un lugar hermoso, un parque precioso, y el chico que estaba en la puerta, se llama Daniel, él se ocupaba de la gente, se preocupaba por las personas, y esa particularidad de querer servir, de querer entregarse a su labor, había un calor bastante intenso, la temperatura estaba muy elevada, había un sol
inclemente y él estaba allí en el medio del sol atendiendo a las personas que llegábamos al parque con una gentileza proverbial. Y era un hombre bastante joven, yo juzgo que estaba en torno de los 20 años, y esa actitud de servicio normalmente la conseguimos en las personas espirituales. Estoy seguro que si me hubiera puesto a conversar con él, lo que pasa es que no quería distraerlo de su labor. Estoy seguro que hubiera encontrado que era un ser humano maravilloso. Esa preocupación por los demás sin esperar nada a cambio, lo vemos, por ejemplo, a mí me sorprendía la Madre Teresa de Calcuta, me sorprendía de una forma todavía, me conmueve pensar en ella, y lo veo, por ejemplo, en aquellas personas que se dedican a cuidar al prójimo sin esperar nada a cambio. Lo vemos, por ejemplo, en los hospitales, en los lugares donde hay gente abandonada, donde hay gente pasándola mal. Dice Claudia, ¿quién es Glenda? Dice, la congruencia para mí ha sido un trabajo de toma de conciencia, de reconocerme humana, falible y bueno, tengo dificultades para leer, pero tiene que ver con la compasión hacia sí misma, hacia los demás. Muy bien. Ese demostrarse en compasión. Y por eso nombré el libro de Blaine Bartlett, de Capitalismo con Compasión. Blaine escribe ese libro que a mí me parece genial. Se llama Compassionate Capitalism, capitalismo con compasión. Y tiene que ver precisamente con la actitud que debemos revelar ante las situaciones que el capitalismo está produciendo, abriendo la brecha de diferencias sociales tan graves como las que están ocurriendo en todo el mundo. Yo oía las cifras, por ejemplo, de los recortes presupuestarios en la educación de aquí de los Estados Unidos, que tú sabes, muchas personas piensan que aquí todo es más verde, como dice, el jardín del vecino siempre se ve más verde, pero resulta que los legisladores republicanos han tomado decisiones de recorte presupuestarios hacia la educación, sobre todo afectando la educación de las clases más desposeídas, las clases más pobres, y los recortes son bestiales. Y hay escuelas aquí en los Estados Unidos que no se pueden llamar escuelas, que son depósitos de gente en donde los niños están recibiendo clases de los propios estudiantes porque no hay profesores. Y tú dices, eso no puede ocurrir en los Estados Unidos. Si aquí hay una prosperidad excelsa, aquí hay de todo. Déjame decirte que no es cierto, que no es así, y que por el contrario se están viendo cosas nada deseables por la falta de compasión de gente que lo que quiere es simplemente un capitalismo ultranza. El querer ayudar a otros, el querer prestarle concurso a otros, prestarle lo que tú tienes, dar más allá de pedir, la capacidad de ágape que se llama, dar de sí más que pedir para sí. O sea, dar más allá de lo que tú posees. Porque hay cosas que no se poseen, que son inagotables, como el amor. Cuando tú das amor, por ejemplo, al prójimo, eso es inagotable. Al contrario, mientras más das, más recibes. Estoy perdiendo la comunicación. Ajá, ya apareció. Cuando tú, por ejemplo, ves, yo a diario reviso las páginas que tienen que ver con ayuda a la humanidad. O sea, busco ver por lo menos 2, 3 sitios fundamentales en la ayuda a la humanidad. Y me doy cuenta de la cantidad enorme de personas que ayudan al prójimo.
y que lo hacen sin esperar nada a cambio. Eso necesita una inteligencia especial. Y esa inteligencia la define Tony Buzan como inteligencia espiritual. Cuando yo, por ejemplo, me asombro de mí mismo, por ejemplo, hace apenas una semana viví una cirugía y ahorita conversaba con mi amiga Ayerin y me negaba a hablar sobre lo que me estaba pasando. ¿Por qué? Porque yo me asombro de mí mismo, porque cuando no hablo sobre lo que me está pasando, a veces me siento mejor. Tú dirás, oye, pero eso es como ser avestruz, como meter la cabeza en un hueco y negarte. Pero yo no lo veo así. Yo lo que veo es que si yo te tengo que decir algo que a mí no me hace sentir bien, yo prefiero no decírtelo. Y cuando yo sienta que cuando yo te diga lo que quiero decirte sin hacerme sentir de forma desagradable, te lo voy a decir y ya. Pero si cuando yo hable, primero tú te vas a sentir triste y yo me voy a sentir más triste, entonces, ¿para qué? Eso no me sirve. Habrá un momento en el cual decírtelo me haga sentir menos triste. Y a ti te va a permitir sentirte bien por ayudarme. Pero si tú te sientes mal y yo me siento mal, ¿a quién contribuye? ¿Lo ves? Tiene que ver con eso. Dice, la generosidad está en mi ADN. Doy mucho más de lo que tengo y vivo endeudado, pero feliz y bendecido, dice mi querido Jorge Said. Ese es mi turco querido, ¿no? Vamos a ver, aquí me perdí, pero bueno. Ay, bendecido por Dios. Sí, señor, mi querido Jorge. Jorge. Una de las cosas para desarrollar la inteligencia espiritual es leer. Sí, ¿verdad? ¿No te sorprende? Es que lo que pasa es que hay lecturas que hacen que la gente se sienta extraordinaria. Yo publiqué ayer, por ejemplo, un libro que se llama Mujeres, creo. En algún momento de esta semana publiqué en mi Facebook un libro que se llama Mujeres. Un hermoso libro, se llama Mujeres. Y las mujeres que vieron que yo publiqué el libro saltaron de alegría. Y decían, ese libro es extraordinario, ese libro te lo recomiendo. Y se empezaron a comentar el libro. Yo dije, este es un libro que lee la gente sabia. ¿Por qué? Porque cuando un libro hace feliz a tanta gente, ese libro tiene que estar escrito por una persona sabia. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, muchas veces tú lees en los libros una frase, ¿cómo se dice ayer? Un quote, una cita, y lees una cita y esa cita te remueve el alma, te conmueve. Por ejemplo, cada individuo es artífice de su propio destino. Cuando tú lees aquella frase y tú dices, ay, esto es lo que yo necesitaba escuchar ahora. Por eso las lecturas son extraordinarias para el desarrollo de la inteligencia espiritual. Pero fíjate que la combinación entre lectura, inteligencia verbal, lectura y inteligencia espiritual a veces no es tan nombrada. Otra cosa que nos ayuda a asombrarnos es explorar el cosmos, explorar el macrocosmos, explorar el microcosmos y dejarnos tocar por la naturaleza, darnos cuenta. Por ejemplo, mi esposa que le encantan los animales, entonces de pronto ve un topo y eso es para ella una de las mejores medicinas. Ella puede estar sintiéndose terrible, pero ella ve un topo en la carretera y miren el topo, y eso inmediatamente todos nos asombramos porque vimos un topo y tú dices, wow, qué maravilla. A ver,
se nos acabó el tiempo. Oye, ni siquiera acepté preguntas. Qué bárbaro, es que me emocioné. A veces pasa. Espero que este tema haya sido de su gusto. La próxima vez, me está pidiendo Nora que hable sobre inteligencia financiera. Voy a tener un invitado para hablar sobre inteligencia financiera. Estoy seguro que voy a tener un invitado de lujo para hablar sobre inteligencia financiera, mi querida Nora. Fue un gusto, un placer, un honor servirles el día de hoy. Espero que les haya agradado. Por favor, sigan asistiendo los días miércoles a las 7 de la noche por esta misma plataforma para que compartan conmigo este webinar. Nos vemos como siempre en el espejo.